estás? Un placer saludarte. Mi nombre es Marina Valdivia y quisiera platicar contigo un poco acerca de un tema que he titulado Viendo en el Espíritu. Sabemos que existe un mundo físico y un mundo espiritual, y tú tienes la opción de permanecer contemplando solo la realidad que te rodea a través de los ojos físicos, o bien puedes empezar a ver a través de tus ojos espirituales. Tus ojos físicos están limitados a lo que fisiológicamente las estructuras oculares y cerebrales te permiten ver y te permiten interpretar. Sin embargo, hay que recordar que eres un ser espiritual, así que también puedes ver con los ojos del espíritu, puedes ver a través de la fe. Todos los días, desde que tú te levantas, vives tomando decisiones. Algunas de esas decisiones van a ser sencillas y otras tal vez más difíciles o complicadas. Pero diariamente vamos a tener que decidir. ¿Y para qué decidimos? Porque tenemos que actuar en base a aquello que vamos a decidir. Y generalmente vamos a decidir en base a lo que vemos y oímos. Te voy a poner un ejemplo. Si tú vas a adquirir una casa, de seguro pedirás ver las opciones que hay para poder decidir qué casa vas a escoger. Si vas a iniciar un negocio, te vas a dar el tiempo para ver, escuchar y conocer las circunstancias alrededor de ese negocio para tomar la decisión correcta. Yo creo que nadie queremos equivocarnos y siempre vamos a analizar las opciones para poder decidir aquello que sea lo mejor. Así que si estás de acuerdo conmigo, es muy importante ver, escuchar o incluso sentir en esta realidad para tomar las decisiones correctas. Y si es así, yo te preguntaría, ¿consideras que es importante ver en lo espiritual? Te voy a llevar a Juan 5:19, donde Jesús dice, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. En pocas palabras, Jesús está diciendo que Él va a actuar conforme a lo que Él ve que su Padre hace en la dimensión espiritual. En todo momento, Jesús está en una realidad física, pero sin desconectarse de esa realidad espiritual. Él mismo nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los lugares celestiales. Lo dice no solo porque sabe que el Padre habita ahí, sino lo está orando así porque Él está viendo al Padre en esos lugares celestiales. Por lo tanto, Jesús decidía y actuaba en su día a día en base a lo que veía hacer al Padre. O sea, Jesús decidía y actuaba en base a lo que sus ojos espirituales le permitían ver. Él decidía conforme a lo que estaba viendo en lo celestial, no conforme a esta realidad en la que él se movía a diario. Y tenemos otro ejemplo. A los profetas en el Antiguo Testamento, Dios les permitía tener visiones, les permitía ver en el Espíritu, pero más allá de ver, era también importante que pudieran entender lo que estaban viendo. Por eso cuando tenían una visión, Dios siempre preguntaba, ¿qué ves? No solamente porque quería que repitiera lo que estaban viendo, sino porque quería llevarlos a entender lo que estaban viendo. Porque viendo en el Espíritu, Dios revela tiempo presente y tiempo futuro. Cuando tú ves con los ojos del Espíritu, Dios te advierte, Dios te guía a decidir y actuar conforme a su propósito y a su voluntad. Si tú vives
únicamente viendo y escuchando lo que tus oídos y tus ojos corporales te permiten, vas a estar completamente limitada. Y esa no es la finalidad de Dios. Dios te ha dado espíritu para que puedas ver y escuchar en el ámbito espiritual. En Ezequiel 47 quiero llevarte a ese pasaje. Es un poquito largo, pero quiero leerlo. Dice, luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo. Aquí Ezequiel está hablando de una visión que él tuvo. Dice, y vi que por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente, pues la fachada del templo miraba hacia el oriente y el agua corría por debajo, hacia el lado derecho del templo, al sur del altar. Y el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, en dirección a la puerta que da hacia el oriente. Y vi que el agua salía del lado derecho. Aquel hombre salió y se dirigió al oriente. En su mano llevaba un cordel y con él midió 1000 codos. Y me hizo pasar por el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. Luego midió otros 1000 codos y me hizo pasar por el agua, que ahora me llegaba hasta las rodillas. Y luego de medir otros 1000 codos, me hizo pasar por el agua y ésta me llegó hasta la cintura. Cuando midió otros 1000 codos, el agua era ya un río, de tal manera que había crecido la corriente que yo no la podía cruzar sino a nado. Entonces me dijo, ¿te das cuenta, hijo de hombre? En otras versiones dice, ¿estás viendo, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Cuando volví, pude ver que en ambos márgenes del río había muchísimos árboles. Y el hombre me dijo, esta agua corre hacia la región del oriente y baja al Arabá y se pierde en el mar. Una vez que el agua entra en el mar, se vuelve agua saludable. Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que por haber desembocado allí esta agua recibirán salud. Todo lo que entre en este río vivirá. Junto al río se pondrán los pescadores y tenderán sus redes desde Engadí hasta Eneglai. Y las especies de los peces serán tan numerosas como las de los peces del mar grande. Pero sus pantanos y sus lagunas no se limpiarán, sino que seguirán siendo salinas. En ambos márgenes del río crecerá toda clase de árboles frutales, a los que nunca les faltará fruto ni sus hojas se caerán. Estos árboles madurarán a su tiempo, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos serán comestibles y sus hojas serán medicinales. Fíjate cómo en este pasaje, en esta visión que Ezequiel está teniendo, lo que él está viendo, Dios lo está llevando. Dios lo va guiando, lo va impulsando. Las aguas de la profecía de Ezequiel representan la presencia y la actividad de Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios va impulsando al profeta a seguir adelante, lo está llevando a ir más profundo dentro del agua. O sea, lo está llevando a sumergirse en la presencia de Dios, pero no a una presencia temporal o instantánea, sino a una presencia que es permanente. Al inicio, el agua le llega a los tobillos y después le va subiendo a las rodillas, luego a los lomos, hasta que ya Ezequiel dice que tenía que nadar. O sea, el agua ya le había tapado la cabeza y ya no era posible pasar más que nadando. Cuando tú caminas en el agua, si tú entras a un río o algún cuerpo de agua, cuando tú vas caminando y el agua te llega a los tobillos, tú tienes el control dentro del agua, porque te es posible seguir la dirección que tú quieres tomar y vas venciendo la fuerza del agua porque solo te llega a los tobillos.
Pero cuando ya el agua te llega a las rodillas, tal vez ya te cuesta un poquito de más trabajo avanzar. Sin embargo, sigues teniendo el control en el agua. Tú vas controlando el poder desplazar el agua con mayor dificultad, pero tú sigues caminando. Sin embargo, cuando vas entrando a lo profundo del agua, cuando ya llegas al nivel que tienes que nadar, quiere decir que tú terminas cediéndote. En este caso de la visión, Ezequiel tiene que cederse a Dios. ¿Por qué? Porque cuando ya el agua subió de nivel, él ya no tiene el control. Entonces tiene que soltarse completamente porque el control ya no le pertenece. El control lo tiene Dios. Entonces, en la medida que tú vas más profundo en Dios y que su río empieza a crecer y ya no tienes el control, es Él quien toma tu vida, es Él. Tú estás diciendo, ¿sabes qué, Señor? Estoy en tu presencia, estoy en lo profundo de ti, estoy llena de tu Espíritu Santo y este es el momento en que tú me digas cómo, dónde, a qué horas y por dónde me voy a ir. Y es entonces cuando tú puedes ver lo que Él está haciendo. Cuando estás en lo profundo de Dios y te has cedido completamente a Él, tus ojos espirituales se abren y puedes ver como Él ve y lo que Él ve. Fíjate cómo le pasó a Ezequiel. Cuando llegó profundo, dice que el ser que lo está acompañando, ¿verdad? Lo saca del río, o sea, él sale del río y fue puesto en la ribera, o sea, en la orilla del río. Y entonces empieza a observar un paisaje que no había contemplado antes de sumergirse y soltarse y cederse a la presencia de Dios. Porque cuando tus ojos espirituales son abiertos, no solo vas a ver lo que no habías podido ver antes, sino vas a ver cómo Dios transforma tu realidad. Y esto es lo que Ezequiel vio. Dice, en ambos márgenes del río crecerá toda clase de árboles frutales a los que nunca les faltará fruto ni sus hojas se caerán. Esos árboles madurarán a su tiempo porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos serán comestibles y sus hojas serán medicinales. En pocas palabras, mi amada hermana, lo que Ezequiel vio, porque se lo está describiendo Dios se le está describiendo, y cuando tus ojos y tus oídos espirituales son abiertos, tú estás viendo algo que todavía no sucede, pero los ojos espirituales son para eso, porque tú ves como Dios ve, tú ves lo que Dios ve y ves en eternidad. Te permite ver en medio de su misma eternidad qué es lo que va a suceder. Y lo que Ezequiel estaba viendo es un futuro en el que su iglesia va a ser la respuesta para este mundo, en donde donde Espíritu Santo se va a derramar de una manera tremenda, en donde las cosas se van a dar así. Él vio lo que iba a suceder en un futuro. Lo que hay en el río de Dios, en la profundidad de Dios, es vida y sanidad. Lo que podemos ver en Ezequiel es que a Ezequiel es permitido ver el futuro, ver la sanidad, ver la vida que Dios iba a dar a las naciones a través de su pueblo. Y quiero llevarte a Hebreos 11:27. Dice así: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿Qué ojos? ¿Qué mirada o qué vista es la que Moisés estaba usando para poder continuar en medio de cualquier situación? Sus ojos espirituales. Moisés veía en lo espiritual a Dios.
Entonces todos esos grandes hombres de la fe pudieron ver a Dios peleando por ellos, conquistando por ellos, venciendo al enemigo. Esa es la razón por la cual ellos pudieron continuar, pudieron decidir y actuar conforme a la fe, porque ellos estaban viendo lo que Dios opera en el mundo espiritual. Tenemos un caso, por ejemplo, el de Eliseo y de su siervo, en Segunda de Reyes 6:17. Están Eliseo y su siervo en un lugar en donde se ven sitiados. O sea, el siervo ve que llega un ejército, que son muchas personas, que la vida de Eliseo y la de él peligra, y se asusta. Entonces entra y le dice a Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le respondió en Segunda de Reyes 6:17, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste vio que la montaña estaba llena de caballería y de carros. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Mi amada hermana, que al abrir sus ojos espirituales, vio que no estaban solos, sino que Dios estaba con ellos. Y pudo ver que estaban protegidos, que estaban guardados y que Dios estaba interviniendo en su favor. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros abrimos nuestros ojos espirituales y comenzamos a ver más allá de nuestros ojos físicos? En el Salmo 34, 4, 5 y 6 dice así: recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Aquí es una persona que está en angustia, que habla a Dios y Dios le contesta, pero más allá de hablarle a Dios y de escuchar a Dios, hay un versículo que dice así: los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. ¿Qué quiere decir esto? Es que si tú abres tus ojos espirituales y comienzas a ver a Dios en su misma eternidad actuando en tu favor, en favor de los tuyos, tú jamás vas a ser avergonzada, porque vas a decidir en base a lo que los ojos de la fe están viendo. Vas a decidir y vas a actuar conforme a la voluntad y al propósito de Dios, porque ver en el Espíritu te permite eso, amada, actuar conforme al propósito y la voluntad de Dios, con fe y sin temor. Porque Espíritu Santo trae a ti la convicción de tu identidad en Dios. Te sabes hija amada, justa, perdonada. Y como Ezequiel cuando entró en la profundidad de las aguas, empiezas a ver una realidad transformada y gloriosa en él a pesar de las circunstancias físicas que puedan rodear tu vida. Y si Jesús lo hizo, el ver lo que el Padre estaba haciendo en lo espiritual, en los cielos, en la eternidad, tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes ver a Dios mismo obrando en tu favor en eternidad. Y aunque en esta realidad todavía no sea tangible, no sea palpable, tú sabes que en eternidad, en lo celestial, está hecho y está hecho en tu favor. Así que seamos como Jesús, abramos nuestros ojos espirituales y veamos lo que el Padre, lo que Dios mismo está haciendo por nosotros y en favor de nosotros. Te bendigo.